Parpadee. Yo también. Qué chingón, güey. O sea, aquí los conductores les vale más el profe. A la verga, uno con el celular, uno con el agua y chicos, se mueve la vida. Así comenzamos palomeando. Muchísimas gracias a toda la gente que está en sintonía a través de YouTube, en nuestro canal de Infame Feria Producciones. Gracias, por supuesto, tan excelente casa productora, amigo. Claro. Hombre, una cosa hermosa. No ha hecho cortos en los últimos 3 años, pero... no, Geniales sí, los productores. se ha hecho, sí, se han hecho. Y vean, revisen el canal, está bueno. Facebook, estamos como Palomeando, Palomeando Cine también, digamos que es como la página completa. Pero ahí están, los van a identificar por el logo de las palomitas que vieron al inicio de este programa. Comenzamos esta semana, mi estimado Paco Arriaga, ¿cómo estás? Muy bien, Fello, pues aquí nuevamente intentando hacer lo que nos gusta, que es hablar sobre cine. Eso es lo más importante de este asunto. Y de eso se trata Palomeando, por supuesto. Entonces, esta semana vamos a hablar de remakes. La vida es un remake. La vida es un remake. Qué bonita frase. Gracias, amigo. Qué bonita. Estamos remakeando nuestros antecesores, pero nos intentamos hacer mejor y yo creo que es lo que se trata en el cine, ¿no? Tenemos ahorita en cartelera un muy buen remake. Un muy buen remake. Estamos hablando de El libro de la selva, dirigida por el mismísimo Jon Favreau, que es el director de Iron Man, y bueno, pues director de otras películas. Hace poquito, además actor, el tipo hizo una película que se llama Chef, con Sofía Vergara, y donde actúa, está en Netflix, ahí la pueden checar. Y bueno, ha salido en series como Friends y ha dirigido muchas otras películas bastante interesantes. Un director muy fresco, un director que... Polifacético. Esa es la palabra, polifacético, creo que es lo que mejor define a Jon Favreau. Y hace una gran adaptación de este libro de 1894, llamado El libro de la selva, o Las tierras vírgenes. El libro de las tierras vírgenes, ¿no? Del amigo Rudyard Kipling. En Exactamente. inglés, que por cierto el año pasado celebraron a Rudyard Kipling en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. A mí ese dato no me lo sabía. Qué interesante. Curiosidades que uno se encuentra en la web, amigo. Hombre, ¿no? En la Qué hueva. bonito. ¿Cuándo empieza la feria de Guadalajara? Empieza todos los años, si no me equivoco, en diciembre. Diciembre. Pero este año debe ser a Cervantes. Por eso tenemos nuestra... Así es. La FIL, patrocínanos. Netflix también. También, por favor. Y bueno, pues es un remake porque ha habido otras versiones del libro de la selva. Ha habido, no sé en qué número de versión vaya, incluyendo las animadas. Pero es un gran remake que que está basada más en el libro que en yo creo que en la caricatura que todos conocemos de Disney. Eso me hace dudar. ¿Es un remake o es una versión? Vamos a ver. Me tienes gustaría razón. que tú nos iluminaras, tú que estás más metido en estas ondas, y nos digas por qué puede ser o no un remake o es una versión. Ok, yo creo que es una versión. Es una reversión o una versión Una versión más fiel. más fiel puede ser al mismo libro, que trae toques que extrae de la película directamente de Disney, como es la música, o específicamente el caso de la música, pero es una versión, tienes razón, porque está basada básicamente en el libro. Un remake más bien sería lo que hicieron con la película salió una película argentina hace un par de años que se llama El secreto de tus ojos, que es una gran película. Buenísima la versión argentina, la original argentina. La original argentina, Sí, de sí. Campanella. Él dirige esta película. Santiago Campanella. ¿Sí? Rodrigo Campanella. Campanella, ¿no? Con Ok. Esta versión de Campanella, El secreto de tus ojos. El secreto de tus ojos, es una gran película. Hicieron una versión gringa. Ese sí fue un remake porque básicamente compraron los derechos de la película y hicieron una versión con Chiwetel Ejiofor y Julia Roberts y alguien más. Yo no la he visto, pero Ni ganas de verla, honestamente. está en Netflix. Yo no la he visto, pero está en Netflix. Se llama Secretos de la mentira, Secretos de una obsesión. Está basado en un libro, también. Ajá. Déjame te digo. Pero es una joya la Argentina. No, es una... De hecho, por ahí no recuerdo si fue IMDb, que hizo como una especie de ranking números 1 de la película por país. Está considerada, según ellos, la mejor película argentina. Que la tiene difícil, porque está El lado oscuro del corazón, por ejemplo. Por ejemplo. Que esa no es de... No, esa es de otro cuate. Bueno,
Pero Campanella siempre ha hecho muy buen cine, ¿eh? Santiago, bueno, según yo Santiago, pero ya lo veremos. Ese cuate es muy buen cineasta. Entonces le compran los derechos de El secreto de tus ojos y hacen una versión gringa, ¿no? Este es un remake en todo el sentido de la palabra, es decir, tomaron la misma historia, que es una historia adaptada, pero que vaya, y rehicieron la película en una versión gringa, ¿no? Hay elementos que cambiaron. En el caso de México, por ejemplo, el remake de Somos lo que hay, ¿no? Que We Are What We Are, que es una película gringa que le compra los derechos de la historia a Jorge Michel Grau y hace una versión, pues la verdad... Que no era como para hacer remake, ¿eh? No sé qué pretendieron. Sí, no, y creo que la versión gringa tiene un poquito como vaya, la estética del cine gringo, pero creo que sí le falta como cierto toque que consigue Jorge Michel Grau en la de Somos lo que hay. Por ejemplo, todos los dummies, todo lo que hace con la onda de cuando se comen al vato Entonces, creo que la gringa falla mucho. Se queda como más en el misterio de la historia que en realmente contar lo que es la película. Es que es muy difícil, vaya, hacer un remake. Vamos a pensar en tantos remakes de películas japonesas que se llevan a Estados Unidos, les encanta a los japoneses, pareciera son remakes completamente. Que no hay como una imaginación para hacer cine de terror, por ejemplo, ¿no? El Aro, La Maldición y tantas cosas. Annabelle no es japonesa. No. Tiene, si no me equivoco, es coreana. No, porque está basada. No, porque está basada en los casos de los. Hay una muñeca en un en un museo y agarran varios elementos, pero esta onda creo que se la tomaron también del cine coreano. El cine coreano también ha hecho cosas excelentes en cuanto a terror. Pero bueno, esta onda de los remakes que agarran los gringos, yo realmente no entiendo por qué. Vaya, el remake que yo entendería que es remake es el concepto de la película llevado a otra película. Porque, digamos, el libro de la selva... Se te acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Entonces estos remakes que se hacen de una película basada en otra película, yo sí lo veo como remake. Pero por ejemplo tenemos el libro de la selva que está basado en el libro de las tierras vírgenes. O por ejemplo King Kong. O por ejemplo Drácula. O por ejemplo todo lo que se basa en un libro. Yo siento que es la versión del director. Porque no es lo mismo King Kong. Entonces un remake podríamos decir que es una historia original. Yo diría que sí, o sea, basado en la historia original. En la historia original. Por ejemplo, Somos lo que hay. Exacto, porque en el remake, si tú lo llevas del libro a la pantalla, ya no es un remake, es una adaptación del libro a pantalla. Claro. Y con la versión del director. En cambio, según yo, el remake debería de ser... Es que hicieron Death Note, por ejemplo, que se va a hacer... creo que ya se hizo el remake gringo. Death Note se hizo... No, están en producción. Está en producción, se hizo la versión japonesa de live action y ahora ese live action lo llevan al cine de Estados Unidos. Pero nace de una historieta, ¿no? Nace del manga, de un manga. Y luego pasa al anime y luego pasa al cine, pero los gringos esperan hasta que esté en el cine, o sea, como que los gringos no le prestan atención al manga, con todo respeto a algunos gringos, con todo respeto a Donald Trump, que ojalá se muera, perdón. De política no hablamos, ¿verdad? Por lo general no, pero... Ok, entonces, según yo, hacen el remake de Death Note, pero no hacen el remake de la historia original, que es el caso del libro de la selva. El libro de la selva es la versión del director. Claro, y que es una gran versión, como yo lo comenté. El doblaje en México, que siempre se ha caracterizado por ser un gran doblaje, esta vez cuenta con el talento como por ejemplo de Susana Zabaleta, Francisco Céspedes, Héctor Bonilla, Enrique Rocha, como la voz de Bagheera, que creo que lo hace bastante bien. Creo que incluso ahí la pieza más floja, digamos, dentro del doblaje, creo que es Héctor Bonilla como Balú. Pero es bien difícil, es claro. Le falta barrio. Le falta barrio. Le falta, no barrio, le falta vecindad. Le falta vecindad. Porque el Balú original, ¿quién es? Sí, yo creo que quitarse la sombra de Tintán debe ser súper difícil, incluso al momento de cantar la canción. Creo que Jon Favreau debe haber hecho un poquito... Yo creo que si hubieran hecho así de menos una reversión del clásico con la voz de Tintán, como ponle una musiquita para los créditos si quieres, hubiera sido la cerecita del pastel de esa película. Que vaya, a lo mejor hubiera sido importante, porque siendo la traducción únicamente, pues no hay tanto problema con que nosotros nos apeguemos al concepto que tenemos ya de Balú.
En Estados Unidos a lo mejor quieren separarse un poquito porque incluso tengo entendido que la historia no es tan similar a lo que conocemos de dibujos animados. Claro. Pero en México pues no nos hubiera hecho daño el tono que le da. Claro, y es muy curioso porque acaban de anunciar hace poquito que es muy posible que Alfonso Cuarón esté produciendo una versión del Libro de la Selva dirigida nada más y nada menos por Andy Serkis. Esta vez por parte de Warner, ¿no? Esta versión de Jon Favreau está producida por Disney, pero al parecer Warner también, no sé si sea como derecho libre ya el libro, por el tiempo de publicación. Por el tiempo, si no hay una herencia, digamos así como tácita que te dice les cedo los derechos de tal y ellos lo están renovando, digamos, por medios legales que yo desconozco así puntualmente, duran de 60, 70, 80 años dependiendo del país. Y puede ser también que Warner también tenga los derechos de la historia como tal, ¿no? Pero en fin, va a ser interesante si realmente hacen una otra versión del Libro de la Selva con la poca anticipación de esta misma, que realmente lo hace muy bien, insisto, es una gran película que creo que la gente debe de ver, tanto niños como adultos, porque incluso es una película que los niños pudiera incluso darles un poco de miedo por... está muy bien cuadrado. Está muy bien, y eso es un gran punto de esta película, que es algo que nos tiene acostumbrados Jon Favreau, que es el excelente manejo del CGI. Bueno, yo no esperaba menos porque, volviendo a King Kong, tú ves el King Kong clásico, es un muñeco, un animatronic. Vamos con el King Kong de Peter Jackson, mis respetos, o sea, la película no es buena, pero los efectos especiales son muy buenos, o al menos desde mi perspectiva. Entonces yo esperaba algo muy similar y creo que no decepciona. Sí, para nada. En cuanto a King Kong, se viene otra versión nueva que ahora es una precuela, se llama Skull Island, o la Isla Calavera, que va a ser como el primer encuentro que tiene, ¿no? con King Kong. Pero esto de los remakes no es algo nuevo, realmente los remakes es algo que, no sé, ¿qué te gusta por decir una cantidad? ¿10 al año a lo mejor de películas? No, bueno, eso tú estás yendo a cantidad, no es algo nuevo desde que inició el cine. Sí, o sea, vemos, recordando otra vez hay películas que no necesitan remakes, ¿no? O sea, por ejemplo, pasó hace poquito con Robocop, ¿no? La primera película de Robocop es una gran película violenta. ¿Rojo? Hicieron, es el Robocop rojo. No, hicieron otra versión de Robocop. ¿Puedo? y esta nueva versión dirigida por un brasileño que no recuerdo cómo se llama, es una versión como moderna, como tratar de adaptar otra vez la historia del detective Murphy, cosa que no necesitábamos. Sé pequeño de seguro. No, o sea, realmente no se ocupaba un remake de Robocop. Ahorita, por ejemplo, se anunció hace poquito que La Roca va a hacer un remake de Jumanji, que sí es un remake o no, pero no sé si esté basado en un libro. No, sí es un remake. Jumanji no está basado es una película original. Entonces, yo creo que no necesitamos un remake tan pronto después de la gran actuación de Robbie Williams en Jumanji original, que es una película muy familiar, ¿no? O sea, digo, tampoco... No es como que sea la gran joya del cine mundial. Pero está muy bien hecha. Está muy bien hecha. Vaya, eso es divertimento. Yo la vi hace poquito y ya ves los efectos y son bastante risibles. O sea, ahorita. No, en su tiempo, los errores de continuidad, ¿no? Los tan famosos errores de continuidad, que Robbie Williams se mete al río y de repente sale en la siguiente escena ya está completamente seco con la misma ropa. Entonces, la caracterización. Hay muchos detalles que le podemos sacar y a lo mejor se necesita un remake de ciertas cosas. Pero que necesitemos un remake de otras, no estoy tan seguro. Volviendo a la cuestión del cine de terror sobre todo, o al cine de ciencia ficción, ¿cuántas obras no se han llevado aún de Ray Bradbury a la pantalla? No se han llevado de Isaac Asimov, de Stanislaw Lem, no se han llevado al cine de tantos, de H.P. Lovecraft. Ya ves que tanto se habla de que se va a hacer, no recuerdo el director, creo que es mexicano, el que va a hacer Las Montañas de la Locura de H.P. Lovecraft. No se ha llevado al cine como tal, se han llevado cortometrajes, se han llevado intenciones. Por lo tanto, yo diría, remakes no los necesitamos, necesitamos cosas nuevas. Vamos a recordar nuevamente, el Nosferatu, que manejaba mucho el juego de las sombras cuando no podía entrar el vampiro. No es un remake, ni es propiamente una versión directa del Drácula de Bram Stoker. Sí. Luego llegan otros directores, como el mismo Todd Browning,
que hace una cosa muy interesante y muy apegada al libro. Luego llega Francis Ford Coppola con su versión de Drácula, que es una cosa maravillosa, y le mezcla lo de Nosferatu y las sombras con el juego de esta sombra independiente, que muchos la consideran una mala película, yo la considero buenísima. Es una muy buena. Y siguen muchas cuestiones de versiones de libros, Sí, claro. no de remakes. Nosotros decíamos cuando en aquel momento cuando produjimos el corto de Ojos de Agua, que ya estaba como, hay muchas cosas que ya están escritas, ¿no? Que hay muchas cosas que ya son como una regla, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los vampiros y demás. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Es, no toques esto que es lo básico de los monstruos. Pongas brillosos a los vampiros. No pongas brillosos a los vampiros, se ven súper putos. Pero, es decir, hay una, como una mitología. Es como, respeta la mitología y si puedes, agrégale algo. Lo que pasa es que hay mucho de donde escarbar, o sea, ahorita no se me ocurre alguien que haya tocado bien, además de estas películas de La Reina de los Condenados, pero no se atrevieron a tocar bien lo que es La Mascarada, que es incluso un juego de rol. La Mascarada es un juego de rol que te maneja muchas familias de vampiros y demás. No necesitan hacer un remake, tienen de dónde sacar buenas historias. Como Déjame Entrar, por ejemplo. Déjame Entrar es una maravillosa película de vampiros de Suecia. Suecia. De Suecia. Entonces no hay gran cosa que buscarle. Los remakes creo que son el recurso de cuando se les olvida que hay incluso esto donde salió Pacific Rim de Guillermo del Toro. Es como una especie de depósito de guiones. Ajá. El Pacific Rim resulta que Guillermo del Toro estaba viendo algunos guiones en un depósito o banco de guiones que además era solo un proyecto, ni siquiera un guión desarrollado. Y a Guillermo del Toro le gustó y lo convirtió en una cosa maravillosa. Ahí, con todo respeto, creo que los mexicanos y los extranjeros, los no gringos, los directores, le están ganando del cine. Sí, por supuesto. Realmente se están apegando. Y luego, regresando un poquito a lo de Disney, ¿qué es lo que está haciendo Disney? Llevar sus mismos cuentos clásicos al live action, ¿no? Y ahí lo hizo con Alicia en el País de las Maravillas, lo hizo con Blancanieves, lo va a hacer con Pinocho, con Dumbo, bueno, lo acaba de hacer con El Libro de la Selva, y bueno, se vienen más proyectos. O sea, realmente está como haciendo las mismas franquicias que hicieron exitoso a Disney durante muchísimo tiempo en el mercado animado, y ahora lo van a hacer en el live action, esperando a que pues, sean igual de exitosos. Yo creo que con Alicia, a mí Alicia en el País de las Maravillas, la versión de Disney en live action, dirigida por Tim Burton, no me gusta. Es que también tenía la versión de Alicia de Walt Disney muy difícil. Sí, claro. O sea, ¿por qué? Porque Walt Disney, si seguimos ahí todos los mitos que hay alrededor, venía de echarse sus peyotes con María Sabina, ¿no? Y de ahí saca esta película animada. No, decir que el viaje, por ejemplo, psicodélico que se avienta Dumbo, es una borrachera buenísima. pero bastante sabrosa. Sí, no es una intoxicación etílica bien rica. Y luego, Tim Burton, con todo respeto, que es un genio, que tampoco necesita... Yo creo que era un genio. No, es... Pero ya tiene mucho tiempo que no hace una buena película. Con fuerza, Vicky. ¿Cuál fue la última película que hizo buena Burton? El Gran Pez. El Gran Pez es muy buena de Burton, pero... Yo siento que es la última buena película de Tim Burton. Es que también hay que ver, ¿no? O sea, creo que después viene que Frankenweenie. ¿De qué año es esa? Del 2004. El Gran Pez, yo creo es que del principio de este milenio. De este milenio, Es sí. millennial esa película. Sí, puede ser, pero yo creo que es la última. Que si no me equivoco, el Gran Pez sí se basa en un libro, ¿eh? Porque Burton es un gran lector. Sí. Mis respetos a este señor. Pero él eso... sí versiona muy bien. Frankenweenie es un ejemplo. Bueno, pero eso es una... O sea, por ejemplo, esta historia, este corto que usa para hacer la animación es buena, ¿no? O sea, Frankenweenie es una buena película seca. O sea, tampoco no es como... o sea, no es... Coraline no también es un ¿cómo se libro. llama? Pero Coraline la produjo. Ajá. Es que se dedica Pero, a ¿cómo se llama? La que hizo la de Jack. ¿Joven Mano de Tijera? No, por ejemplo, esa es una muy buena película. No, Ahí sí, esas- me parece esa sí es una genialidad. Entre esa Lo que hace y Batman, Beetlejuice, Beetlejuice. o sea, ya Sí, se puede claro. morir. Pero Se muere por ya eso, con pero son 3. Sí, son de las del principio. O sea, es decir, hace mucho que Tim Burton hace una gran película de cine. El problema es que Tim Burton tiene una estética muy identificable y es con lo que ya se les... Perdón, Jack palomeando. Y eso estaban pensando en meter las palomitas y no lanzarlas. hizo Charlie en la fábrica de chocolates. Es de Sí, de Burton. o ¿Y sea, es un remake? de la versión, la original, Ahí sí que es una completamente gran remake. película.
Ahí sí yo diría que es un remake, la nueva, la de Tim Burton, porque realmente no le modifica nada. Le quita cierto... Claro, porque no tiene la tecnología. No, pero la original, por ejemplo, se me hace una película bastante oscura. Y esta se me hace muy fresa. Yo las veo al revés. No. Es que ve el personaje, ve a Charlie. No me acuerdo cómo sea el actor que hace originalmente Charlie, pero... En cuanto a actores es más oscuro Johnny Depp. Vamos. No, en esta película, en la de Charlie, ya es una... Es que Ya es está una bonito. como caricatura Ya de... es, ya es Jack Sparrow. Es que ese es el problema. Volviendo a lo que iba a decir, encuadras a Tim Burton en su estética y encuadras a Johnny Depp en sus papeles de Tim Burton, entonces claro que vas a decir todo es lo mismo, todo es igual, pero vamos, aísla la película Charlie la fábrica de chocolates, está enfermo y lo plantea muy bien Johnny Depp. Sí, no sé, no, yo creo que Burton tiene mucho que no hacer una gran película, y... Burton, si nos estás viendo, aplícate. Aplícate, mi chavo, no seas como Tarantino. Oye, y Después Burton puede hablaremos, que nos ¿no? vea porque ya ves que seguido viene a México. Esperemos que un día venga, ven si nos escuchas. O Ya está en vamos, güey. Guanajuato. Invítanos y vamos, no, te lo juro, güey, no tenemos un pedo, ¿no? Nosotros pagamos el autobús. Pero bueno, para ir cerrando el tema, mi estimado Paco, dime cuáles son, para ti, cuáles crees que sean tus tres mejores remakes. O sea, la original y su remake, que digas, ok, el remake estuvo como... No, me la pones bien pesada. Dime dos. Sí, porque sí, te incluso... Claro que sí. ¿No quieres empezar tú respondiendo la pregunta? Ay. Remake. Bueno, a lo mejor es descontando el libro de la selva. Descontando el libro de la selva. Sí, de entrada. Que porque ya quedamos que esta es una adaptación, o sea, esta es una versión. No, y es muy buena versión. ¿no? Ajá. Un remake como tal. Ajá. Un remake como tal, a mí me gusta Charlie la fábrica de chocolates. Ok. Ok, pues a mí no me gusta mucho, la verdad. Un remake que me haya gustado. Ay, cabrón, ni siquiera lo pensé cuando te hice la pregunta. Pero te puedo decir cuál no me gustó mucho, y no me gustó nada, de hecho. Por ejemplo, hicieron acá de hacer un remake de la de Punto de Quiebra, Ajá. con Keanu Reeves, la original, y luego hicieron ahora una versión nueva que es malísima. Bueno, Keanu Reeves tiene como 3-4 remakes en su haber de actor y todos son malos, ¿eh? Ahorita no recuerdo ni uno porque todos los apago antes de terminar de verlo. Sí. Digo, todos teníamos derecho a no terminar de ver una película. Ah, sí, claro, por supuesto. Y a vomitar. ¿Cuál remake sí me gusta? ¿Cuál será que diera? Este remake está bueno. Pues no se me viene como a la cabeza ninguno. Si mal no ¿Cuál? recuerdo, Spider-Man. Spider-Man, es que no sé si sean como reversiones de un personaje. Es que la nueva versión con Andrew Garfield está más adaptada al cómic. Claro, y dicen que ahora la ese nueva detalle. versión... Y los efectos y todo. Pero están basadas en un libro. Y ese es el problema de meternos con el remake Ajá, es de como un una cómic. delgada Porque línea, capaz ¿eh? de que te dicen, bueno, es que no es el remake de Spider-Man del mundo que sacaron en la película 1, es la versión Porque de además Spider-Man de Tierra 2 del cómic. En el nuevo spot de Civil War, dicen los que ya vieron los screenings de Civil War, que el Spider-Man de Tom Holland es la versión definitiva de Spider-Man del cine. O sea, es No, lo que... mira, Con un traje animado. Es que es el problema. ¿En serio? del traje. No se sabe, no sé. Todos queríamos ver el traje que le hizo Iron Man en el cómic. Sí. O sea, Sí, claro, pero ya veremos en la es película de Mesuman Spider-Man. el cómic. Claro, estoy totalmente Vamos a de acuerdo. hablar en Palomeando de... Pero de eso hablaremos en el siguiente programa de Marvel. Porque ya hablaremos una vez que se estrene Civil War y entonces spoileremos toda la película. Pues así con la velocidad de Sí, ya sé, mano. Pero, entonces, bueno, dime los dos peores remakes entonces. No los mejores porque al parecer sí nos estamos batallando como... Lo que pasa es que, mira, hay buenos remakes a final de cuentas, pero que tú digas mejores. Por ejemplo, El Aro. A mí sí me gustó la versión gringa. A mí no. No es mejor que la japonesa, pero me Qué gustó. exigente. El Sí, títere. me gustan mucho los tributos, por ejemplo, en la No, música, pero... ¿no? Ahora, otra cuestión también, la de Déjame Entrar. Ah, por ejemplo, ahí te Sueca, va. versión gringa. El remake a mí no me gustó.
no, con esto no quiere decir que sea malo, porque realmente Bueno, tiene es mejores bueno. efectos especiales que los Sí, buenos. claro, pero no la historia de Déjame Entrar no se basa en los efectos, se basa en la historia en sí. Exactamente, por eso digo, pero no es malo. No, Ese no, es no. el Ahí detalle, sí, no ahí son sí, malos. ahí sí es una cuestión de gusto, porque no es que sea malo. Y le fue bastante bien y y además lo que hace esta chamaquita, ¿cómo se llama? Que sale en una con Burton, de hecho. ¿Cómo se llama la actriz de Chloe? Mira, solo mueve los No labios recuerdo. y en edición metes ahí el audio. Ahí. Bueno, ya saben de quién. Ahí va a aparecer su foto. Ok. Ella. Ella. Y bueno, yo creo que los Hay remakes. buenos remakes, Hay buenos remakes. pero no, o sea, también, por ahí dicen Tesis, la española, tiene su remake en 8 milímetros, con la de Nicolas Cage, Sí. que no es un remake, es la misma historia contada desde otra perspectiva, con otros personajes y con otra cuestión, y ambas son buenas. Me quedo con la española, la original. Claro, creo que por lo general las versiones originales son las que van marcando, por supuesto, la pauta. Ahora, por ejemplo, con lo que se viene, por ejemplo, lo que va a suceder con Cazafantasmas, por ejemplo, no es un remake como tal, porque no van a rehacer la historia, sino que, al parecer, lo que va a suceder es que van a arrancar desde un punto actual, tomando en cuenta la línea original de tiempo de la película de Evan Reitman, ¿no? Mira, me van a tachar a lo mejor de machista, pero no estoy de acuerdo en que las 4 sean mujeres. Sí, no. Digo, Todo el mundo es respeto, pueden súper... meter 2, 3 si quieren, pero como que generar 4 cazafantasmas de una sola, así fueran los 4 de color, así fueran los 4 gordos, así fueran los 4 geeks, así fueran los 4 mujeres, es como pretender encajar con la moda o el movimiento social de moda, ¿no? Sí, claro, ser inclusivos y demás. Pero bueno, eso es de lo que platicamos esta semana, los remakes aquí en Palomeando. Karate Entonces, Kid. Karate Kid, claro. Pésima. Claro. A mí, ahí sí me gustó, para que veas. A mí sí me gustó. Si eres Jackie Chan, no se me hace, no es Pat Morita, pero se me hace una buena película. O sea, sí, o sea, de que si me la topo en la tele, sí la veo. También Frankenstein sí tiene remakes que se basan en película sobre película, no sobre libro. Entonces también me quedo con los... El nuevo de Frankenstein me gusta porque es otro show, ¿no? No la he visto, la de I, Frankenstein. Yo, La de Frankenstein. Frankenstein. No la he visto. Con Me dijeron que cuate, no. Elijah Wood. No, bueno, no, tú dices la de Victor Frankenstein con Daniel Radcliffe. Con Daniel Radcliffe. Ya. Estuvo más o menos. Está bien. Sí, está Hablando de palomerona. remakes. Y con James McAvoy. Ellos dos salen. Hay que verla, ¿no? Sí, habrá que verla también. Yo no la recomiendo. No, ya la mucho. vi, ya, vean. No me gustó mucho, pero está bien, o sea, para verla una vez y saber de qué estamos hablando, adelante, ¿no? Bueno, pues básicamente con eso terminamos el... El pianista programa. también es un remake. ¿Cuál? Ya no estoy acordado de los remakes, güey. ¿Vamos a empezar? No, con esto terminamos esta semana. Paco, muchísimas gracias. Gracias, soy yo a ti. ¿La banda dónde te contacta? Mi Tlatecutli Arriaga en el Facebook. Fácil. Aparece aquí abajo, entonces no hay ningún problema. Mi Si Tlatecutli usted como se no escucha. le entendió, así como se oye. Yo soy Peña Aguilera, a mí me encuentras en @Peyo_Aguilera en Twitter. Y bueno, pues ahí estamos cotorreando, por supuesto, con todos ustedes. Muchísimas gracias, denle like a la página. Estamos en Facebook como Palomeando Cine o Palomeando. Y estamos también en YouTube como Infame Ofelia Producciones. Para que también ustedes pues les se suscriban al canal y ahí estaremos subiendo, por supuesto, todo lo que es parte de esta tercera temporada de Palomeando. Muchísimas gracias. Palomitas con delay. Pues sí, traen un poco de delay el día de hoy. Pero bueno, ya la semana que entra hablaremos de Marvel y de otras cosas bastante interesantes. Muchísimas gracias y pues que tengan un excelente día, noche. No La sé. Bella y la Bestia también está haciendo remake. Pues No, es la Sirenita hizo un remake. hicieron una de europea de la Bella y la Bestia. ¿Sabes quién hizo el remake de La Sirenita? Sofía Coppola. Pero todavía no sale. No, ya salió. Y no tuvo gran revuelo. Incluso a mí me llamó la atención porque la anuncia como de la hija de Francis Ford Coppola, Sofía Coppola. No necesita, Sofía ya se... Sí, pero pues ella misma se aceptó ese juego de los productores. Ya despídete. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.